contamos con la presencia del abogado Pablo Solines, de la firma Solines y Asociados Abogados, para hablar un tema que nos atañe a todos, señores. Tiene que ver necesariamente con el derecho a nuestra privacidad y salta en el ámbito público después de los hechos sucedidos en la aerovía. Recordemos ese video que se filtró en las redes sociales de una pareja que decidió tener relaciones en el punto sin saber que estaban siendo filmados, grabados por circuito cerrado. Alguien de esa entidad, un descriteriado de los que nunca falta, se apropió de ese video y lo hizo viral, ocasionándole a estas alturas, lo podemos cerciorar, un daño moral a esta pareja que en lo menos que pensaba en ese momento de excitación, de apuro, era que alguien los estaba grabando para después hacer el daño inferido. Es absolutamente ilegal y en buena hora contamos con el criterio de un experto en el tema que nos va a dilucidar los aspectos legales de burlarnos del prójimo, de cualquier ciudadano, haciendo público hechos como estos, que son de extremada intimidad. Abogado, muy buenos días, gracias por acompañarnos, gracias por tener esa capacidad de reacción para guiar a la comunidad. En primera instancia, casi que caemos en el juego de la recriminación contra la pareja. Por suerte, saltaron ustedes dándonos el argumento jurídico, el argumento ético, y bueno, el asunto cambió de perspectiva. Ahora no perseguimos a los que en esta ocasión hemos convertido en víctimas, a esa pareja, sino a los que están encargados por las redes sociales y por cualquier otro medio difundiendo el nefasto video. Buenos días. Buenos días, bueno, muchas gracias por la invitación, Luis. Igual un saludo a toda la audiencia, un gusto estar aquí. En efecto, es importante que este tipo de actos puedan separarse en cuanto al nivel o al alcance de responsabilidad de cada una de las partes, ¿no? Es importante señalar que por un lado puede estar la contravención o la infracción que pueden haber cometido estos jóvenes por haber utilizado un espacio público destinado para otros efectos, justamente a actos que pueden ser condenables desde el punto de vista de la moral y las buenas costumbres, ¿no? Y sobre todo porque obviamente están vinculadas a una afectación al orden público. Uh-huh. Y por otro lado, definitivamente ya la responsabilidad que puede tener la entidad que está a cargo de estas grabaciones que captan imágenes, ¿no? de las personas, y que obviamente bajo la estructura de nuestra normativa se consideran datos personales que tienen que estar protegidos y que son derechos asimismo independientes que están reconocidos en nuestra Constitución y en la ley, ¿no? Entonces, claro, si es que esto se lo analiza desde la óptica de eventualmente contravenciones o infracciones a las ordenanzas municipales, vamos a encontrar claramente que estos actos cometidos por los jóvenes pueden ser reprochables e incluso objeto de sanción por parte de la autoridad, ¿no? Sin embargo, ello no puede constituir bajo ningún concepto una justificación para realizar estos actos de difusión, ¿no? de los videos, vulnerando así su derecho a la protección de datos personales y también definitivamente a su derecho a la intimidad, ¿no? Entonces, son aspectos que se tienen que analizar por separados, que son condenables ambos, ¿no? Obviamente cada uno desde su perspectiva, y en definitiva el cometimiento de estas infracciones definitivamente acarrea sanciones de distinto orden, pero que obviamente van a tener que soportar a aquellas personas que han permitido que estos actos ocurran, ¿no? Abogado, en el ámbito de la legalidad, lo que ellos han cometido no es un delito. O sea, toda la cadena de errores que se cometió en torno a este caso, no es que han cometido un delito, es una infracción, que igual tiene sanción en la juridicidad de nuestro país, ¿verdad?
Lo que han cometido los jóvenes, me pregunta usted. El difundir un video íntimo, privado. Sí, a ver, por un lado está, como decía, lo que hicieron los jóvenes, probablemente esto está sancionado a nivel de ordenanzas en el municipio de Guayaquil, ¿no? Obviamente habrá que ver el alcance de esta infracción, ¿no? Y obviamente cuál sería la sanción, probablemente multas por haber alterado el orden público a través de este tipo de actos. Lo que no significa un delito, ¿verdad? Lo que no significa el cometimiento de un delito. O sea, ellos no es que han cometido un delito penal, una infracción. Ya. Los chicos en principio no han cometido un delito, ¿no? Lo que han cometido es una infracción. Ahora el tema es cómo se puede considerar el tema o la infracción cometida por los responsables de los videos, ¿no? Y ahí es en donde entramos a una serie de análisis que son importantes destacarlos, ¿no? El día de hoy. Lo primero es importante entender que desde el punto de vista de lo que es la protección de datos e incluso la afectación a la intimidad, pueden acarrearse varios tipos de responsabilidades diferenciadas o identificadas, ¿no? Por un lado están las responsabilidades administrativas, es decir, esta capacidad que va a poder tener la autoridad administrativa, en este caso la superintendencia de protección de datos que se crea con la Ley Orgánica de Protección de Datos, de poder sancionar administrativamente a través de eventualmente multas a los funcionarios responsables que permitieron que estos videos salgan del espacio en el que tendrían que haber estado, ¿no? Y cuidados, y que se los haya difundido como se los difundió a través de redes sociales, ¿no? Por otro lado está definitivamente una responsabilidad de orden civil, porque esta difusión no autorizada de datos personales que de alguna manera vienen a ser consideradas excesivas en función de la finalidad que perseguían, porque obviamente esa captación de imágenes estaba orientada específica o debe de haber estado orientada específicamente para resguardar la seguridad de los bienes y de los pasajeros de las cabinas de la aerovía, más no para otro tipo de situaciones, menos aún para difundir y hacer público nombres de personas, imágenes de personas que han tenido, en este caso, unas relaciones íntimas, ¿no? Entonces, definitivamente hubo un exceso en estos tratamientos de información que trajo o ha traído, pues, como consecuencia una afectación a las personas involucradas, en este caso a los titulares de esos datos, de esas imágenes, que son las personas o los jóvenes que fueron protagonistas del video, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, estas afectaciones que ellos han recibido, sea desde la perspectiva de los daños y perjuicios, pensemos en que por este motivo perdieron su trabajo o eventualmente pudieron tener algún tipo de afectación familiar o cualquier otro aspecto, bueno, todos estos daños que pueden ser catalogados desde una perspectiva moral, cuanto de una perspectiva más objetiva, más específica, más cuantificable, como los daños y los perjuicios, es que van a tener que asumir esa responsabilidad justamente las entidades responsables de estos videos, así como eventualmente los funcionarios que permitieron que estos videos se filtren y que se difundan de esta forma, ¿no? Y finalmente viene la responsabilidad penal, ¿no? Claro. Y ahí un poco haciendo alusión a la pregunta que tú hacías, es justamente, bueno, qué nivel de repercusión o de responsabilidad penal puede tener este tipo de actos. Y nosotros tenemos un Código Orgánico Integral Penal que definitivamente ha tipificado como delitos el tratamiento de datos personales no autorizados, cuando estos obviamente tienen una afectación a la intimidad de las personas, ¿no? Entonces, definitivamente, incluso los funcionarios responsables de esta difusión arbitraria de los videos no consentida, están expuestos en este momento a que se les condene por una responsabilidad penal también, ¿no? Cada una de estas responsabilidades independientes entre sí, por lo tanto, van a tener que defenderse por algunos frentes, ¿no? Sí, nos queda claro, porque lo ha explicado muy bien, abogado, lo que respecta a la entidad, ¿no? Y a sus operadores, pues, que lamentablemente incurrieron en esta falla terrible. Pero la otra parte para analizar, la factibilidad de que estas personas que se sienten heridas en algunas de sus susceptibilidades por la publicación de este video, puedan o no emprender también en acciones contra los que se encargaron mayoritariamente en la viralización del mismo, ¿no? ¿Es factible llegar tan lejos o ya la acción legal se diluye en la intención de aplicar justicia, porque se trata, pues, de toda una cadena de personas que se encargaron de tuitear, retuitear y retuitear? ¿Hasta allá puede llegar la justicia o eso ya es traído de los cabellos?
A ver, es una buena pregunta porque aquí se topa ciertos temas que tal vez pueden ser un poquito más técnicos desde el punto de vista ya del análisis que estamos realizando, ¿no? Y es un poco adentrarnos al mundo de lo que se consideran el tratamiento de datos y si es que este tipo de prácticas por parte de particulares podrían estar amparados en la normativa de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que esta normativa, que bueno, ya no es tan reciente, tiene 2 años de entrada en vigencia, ¿no? Lo que es reciente justamente es la entrada en vigor del régimen sancionador que está a partir del 26 de mayo de 2023, pero digamos que la ley está vigente desde el 26 de mayo de 2021, ¿no? Y esta ley orgánica de protección de datos claramente determina que su ámbito de aplicación es específicamente para aquellos actos o tratamientos de datos personales que son fuera de la esfera doméstica o privada, ¿no? Ajá. Entonces, obviamente cualquier tipo de tratamiento de datos que yo lo realizo en una esfera privada, en una esfera íntima, ¿no? Quedan excluidos de la ley. Es decir, ese tipo de tratamientos, aun cuando puedan eventualmente vulnerar otro tipo de derechos, como el derecho a la imagen, como el derecho a la intimidad, incluso cuando hablamos de protección de datos personales, quedarían excluidos, ¿no? Entonces, claro, pasamos a una segunda fase del análisis, ¿no? Y es considerar si es que este tema de la retuiteo o de la publicación en redes o del el reenvío de estos videos a través de plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp, se consideran actos que exceden este ámbito privado o doméstico, ¿no? Entonces, para esto obviamente ya tenemos que entrar a análisis un poquito más específicos respecto de pronunciamientos que ha habido de la Corte, bueno, en el caso de Ecuador, de la Corte Constitucional, pero sobre todo del extranjero, ¿no? De qué es lo que se considera la esfera privada o la esfera pública, y sobre todo si es que la utilización de redes sociales podría considerarse un tratamiento que invade la esfera pública, ¿no? Y si es que obviamente implica que esto sería información que se pone a disposición de fuentes públicas. Entonces, vamos a ver que el tema de la utilización de redes sociales, ¿no? Dentro de la conceptualización de lo que es una fuente accesible al público, en principio debería de quedar excluida, ¿no? Yeah. El tema de las redes sociales propiamente están pensadas, bueno, no todas, algunas están pensadas justamente para que los mensajes puedan ir dirigidos a ciertos grupos o espacios de personas que son las que rodean, digamos, mi círculo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bajo estas consideraciones, puede ser, ¿no? Estos no son verdades absolutas, no habrá que analizar caso por caso, pero puede ser que ciertas prácticas no estén amparadas por la Ley de Protección de Datos, otras sí, ¿no? Eso por un lado. Ahora, es muy claro entender que la protección de datos personales es un derecho completamente independiente al derecho a la intimidad, por ejemplo, o al derecho a la propia imagen, ¿no? Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque si bien este análisis que estoy haciendo ahorita podría eventualmente verse excluido de responsabilidades de orden administrativo en el ámbito de la protección de datos personales, no es menos cierto que el derecho a la intimidad sí que se puede ver trastocado, el derecho a la propia imagen sí que se puede ver trastocada también, y en definitiva, a través de estos actos de viralización de redes sociales, podrían generarse nuevas responsabilidades si es que obviamente este tipo de actos ha tenido repercusiones negativas en contra de los afectados, ¿no? Entonces, son aspectos que sí, definitivamente se tienen que considerar. ¿Por qué? Porque el divulgar, por ejemplo, un video en donde aparecen personas que eventualmente puede generarles un perjuicio, ¿no? Justamente por una afectación clara a su derecho de intimidad, pues podría hacerles responsables a esas personas que han viralizado el video por esos actos y esos perjuicios que se les pudo haber causado. Pero como usted bien dice, esto ya es un tema que puede considerarse como muy fino, ir al fondo del asunto, cuando en muchas circunstancias puede ser muy complejo determinar el nivel de responsabilidad que puede tener una persona respecto de la viralización de un mensaje, ¿no? Entonces, son temas que se tienen que analizar, pero obviamente no es descartada esa posibilidad de que se puedan iniciar acciones en contra de estas personas que
saliendo de este círculo íntimo privado, pues se han encargado de difundir mensajes e imágenes, sobre todo que contienen datos personales, ¿no? Sí, y a propósito de este asunto, abogado, los que no tenemos tanto conocimiento en cuestiones de leyes, alcanzamos a determinar que definitivamente aquí ha habido un daño moral, porque esa pareja pues muy difícilmente en estos momentos al menos dará la cara en algunas reuniones, en algunas circunstancias particulares. Han de estar muy acongojados, avergonzados, podría decirse, por lo sucedido, ¿no? El tema de la viralización. Entendemos entonces, desde nuestra perspectiva supina, por la ignorancia, que están afectados moralmente y que querrán, pues, algún tipo de acción legal, incluso hasta para parar la avalancha de viralización que se ha venido dando en torno al tema. ¿Puede ser esta una estrategia, la de acudir y poner una denuncia contra un espectro que se ha encargado de martillar sobre un tema en el que se utilizan imágenes, por muy privadas que sean, muy particulares, por mucho que los dueños sea el sistema de la aerovía, insistir en que el daño moral, el daño ocasionado afecta directamente la cotidianidad de estas personas para emprender en acciones legales? ¿Será factible o ya eso es hilar muy fino? No solo eso, sino que probablemente y estas acciones ya están encaminadas, ¿no? Voy a mencionar casos más críticos incluso, ¿no? Recordemos hace varios meses de este famoso video de esta chica que salía de un motel, de este motel, creo que se llamaba Tantra, no me acuerdo, ¿no? Sí. Recientemente de esta persona que acaba de salir ayer igual en las noticias y en redes sociales, de esta persona de un hotel, creo que era en Tulcán, un motel en Tulcán, que estaba poniendo cámaras en las habitaciones para grabarles a los huéspedes, ¿no? Correcto, o de este caso reciente que hubo también hace algunos meses, en donde un policía golpeó la puerta de un carro que estaba estacionado en la vía pública, y resulta que era una pareja que estaba teniendo relaciones sexuales, y finalmente el policía les grabó y se difundieron esas imágenes. Sí. Es decir, o incluso hay un caso famoso en la Corte Constitucional que justo antes de que salga la Ley Orgánica de Protección de Datos fue objeto de pronunciamiento y de un análisis muy interesante, en donde una señora identifica que su esposo le estaba haciendo infiel a través de una mensajería instantánea, y lo que hizo fue, ella se encargó de exponerle al marido infiel y de obviamente exponerle también a la chica, ¿no? Pese a que incluso estas personas, por ejemplo, en el caso de este motel que les comentaba hace un momento, en donde creo que fue grabado por la propia pareja, ¿no? Sí. O este último caso que estoy comentando, estamos hablando incluso hasta de personas interesadas en la situación, de personas afectadas, entre comillas, por lo que ha pasado, que podría entenderse que tienen la legitimación o la justificación incluso para poder hacer una divulgación de esas características de los videos de sus parejas, ¿no? En estos actos infieles, por decirlo menos, ¿no? Ni siquiera en estos casos es justificable este tipo de prácticas, ¿no? Y así ha sido expresado por la propia Corte Constitucional, porque finalmente, independientemente de que pueda haber habido una falta o un acto de infidelidad que puede ser reprochable, ¿no? Definitivamente esto no puede constituir una justificación para que se haya procedido de esta manera. Claro. No se diga en el caso actual, ¿no? de la aerovía, en donde tenemos unos responsables de esos videos, ¿no? Unos responsables de esos videos que en primer lugar tenían que informar a todos sus pasajeros, a todas las personas que utilizan el servicio público, que se encuentran cámaras de seguridad, y además realizar una información adecuada. No nos olvidemos que la Ley Orgánica de Protección de Datos plantea que cuando se va a realizar cualquier tipo de tratamiento de información, se lo tiene que informar al titular, y cuando se van a captar imágenes a través de cámaras de videovigilancia, eso tiene que ser debidamente informado, no a través de una carita feliz que te diga sonría, le estamos filmando, porque esa no es una forma adecuada de informar. Entonces, desde ahí ya vemos que hay una infracción, ¿no? Porque muy probablemente estas personas que entraron, es verdad, a un espacio público, y mucha gente de alguna manera ha buscado justificar la difusión de estos videos diciendo, bueno, pues si estaba en espacio público es como que ellos estuvieron dispuestos a que les filmen. Sí. Y no necesariamente
esto es así, ¿no? Aquí entra un nuevo concepto que es el tema de la expectativa razonable de privacidad y un poco entender cómo puede entenderse o cómo puede analizarse esta perspectiva razonable de privacidad o de intimidad. Hasta dónde llega justamente este afán o este interés mío como titular de la información, que esa información sea pública o no, ¿no? Entonces, es distinto que, por ejemplo, yo tenga relaciones sexuales, por poner un ejemplo, en la vía pública, a que lo tenga dentro de un vehículo cerrado con vidrios polarizados en la misma vía pública, ¿no? Es distinto que yo tenga relaciones en un autobús en donde hay más gente a que yo lo tenga eventualmente en una cabina en donde están específicamente las dos personas. Es distinto que yo tenga relaciones, por poner un ejemplo, en el parque, ¿no? A las 12 del mediodía, cuando hay niños y adultos, a que yo lo tenga a las 2 o 3 de la mañana cuando no hay nadie. ¿Me explico? Entonces, independientemente del lugar, se tiene que analizar todo el contexto para identificar el alcance de esta expectativa de privacidad que puede tener, en este caso, la pareja. Si es que encontramos a una pareja que no ha estado informada adecuadamente que se les estaba firmando, ¿no? Que si bien estaban en un espacio público, estaban en una cabina que estaba sobrevolando, que no iba a parar, que eran las dos únicas personas que estaban, probablemente su expectativa de privacidad no estaba pues en el hecho de que se difundan los videos, ni que se los viralicen, ni que se los haga público en la forma que se lo ha hecho, ¿no? Tal vez eso no se podría decir de la persona que va al parque y a las 12 del mediodía tiene relaciones en un árbol, ¿me explico? Y que también sucede y es muy común en nuestras sociedades aún en vías de desarrollo, ¿no? Por la falta de educación de la gente. Entonces, lo que quiero decir con esto simplemente es que es muy probable que este tipo de acciones estén ya encaminadas, porque definitivamente todas estas omisiones, que la falta de información, que la falta de resguardos adecuados de los videos o de los equipos donde se almacenan los videos, que la falta de controles adecuados de los accesos a esos videos, etcétera, etcétera, hayan generado lo que se ha generado y que definitivamente ha provocado una serie de responsabilidades por parte de los responsables del tratamiento de esa información, que en este caso era probablemente el consorcio que administra esta aerovía e incluso eventualmente en última instancia el propio municipio, ¿no? Sí, nos quedó claro. Es un asunto muy complejo, cargado de no solo objetividades, sino también de subjetividades, en el que definitivamente podemos llegar hasta al punto de decir es un embrollo legal. Pero es importante, creo yo, abogado, insistir en este hecho. Todo lo que conlleva con afectación a la moral de las personas, todo lo que tiene que ver con eso es penalizado. Es penalizado, puede deslindarse responsabilidad para cualquier ciudadano que atente contra la intimidad de las personas. La ley buscará sus formas para hacerlo, pero es posible castigar a aquel que al apretar un botón, al sencillamente contarlo o decirlo, puede dañar la honra, puede dañar la intimidad, puede afectar la intimidad de las personas. Eso que nos quede clarito, ¿verdad? Eso es importante, abogado. Como lección es muy de todo importante. esto. Sí, es muy importante señalar que es bueno que estemos discutiendo de estos temas, Claro. Estimado Luis, porque antes no lo hacíamos, antes lo veíamos como una práctica normal, o sea, que venga una autoridad, ¿no? Y que hasta hace poco, no nos olvidemos lo que pasaba en la alcaldía de Guayaquil hasta hace poquitos meses, en donde publicaban en pantallas gigantes los rostros de los delincuentes, supuestamente sobre pretexto de cuidar la seguridad de los guayaquileños. Y eso es un atentado, pero monstruoso al derecho de protección de datos, porque definitivamente ese tipo de tratamientos van más allá de la finalidad que persigue, que es el de la seguridad, ¿no es cierto? Entonces, justamente los funcionarios se exponen a este tipo de responsabilidades, incluso de orden penal, como tú estás comentando, porque justamente están yéndose más allá de lo que la ley les permite para hacer un tratamiento que no requiere un consentimiento por parte de estas personas. Cuando tú excedes esas finalidades, vas a tener que pedir o requerir pues el consentimiento de esas personas, y probablemente nadie te va a dar el consentimiento para que obviamente se difundan estos videos en la forma en la que se han difundido, o estas imágenes en las formas que se han difundido. Entonces, si es que tú no tienes el consentimiento e igual lo difundes, podrías definitivamente estar inmerso en responsabilidades de orden penal, porque tenemos un Código Orgánico Integral Penal que aún mantiene, pese a que ya tenemos ley de protección de datos, aún mantiene tipificado como delitos
justamente los tratamientos no autorizados de datos personales que puedan afectar o que puedan violar la intimidad de las personas. Entonces, con eso obviamente está clara ya la respuesta a la pregunta que tú me acabas de hacer, y en definitiva hay que tener muy presentes estos temas para evitar incurrir en este tipo de responsabilidades, ¿no? Coincido con usted, tenemos que hablar más de esto, definitivamente en muchas ocasiones, la mayoría, no se trata de una mala fe, no se trata de un acto vedado, es sencillamente el desconocimiento de la ley. Por eso, abogado, yo creo que, y insisto en que deberíamos tener más conversación acerca de esto, ¿no? Yo no creo que haya guayaquileño, que haya ecuatoriano que con el afán de dañar, de sayerir a una persona, aprieta los botones, mueve las manos para viralizar o dar a conocer, sino que sencillamente es la ignorancia, el desconocimiento de que por un hecho como este, que en primera instancia es acto jocoso, para reír, para generar atención, puede llevarnos incluso hasta la cárcel. Eso. Le agradezco muchísimo, abogado, por estos minutos muy aleccionadores. Insisto, tenemos que seguir hablando de esto porque tenemos que sacar de la ignorancia a la comunidad, ¿no? A veces se cometen delitos como los que podrían enmarcarse en algún momento sin conocimiento, sin estar plenamente consciente de lo que dice la ley. Pues que valga la oportunidad, con todo lo que hemos hablado con usted, que ha sido muy aleccionador, para llegar con el mensaje concreto. No se puede ir por la vida actuando así, sin mayor conciencia y esperar que no pase nada. Ha sido un gusto haber conversado con usted, repito, una vez más muy aleccionador. Estoy seguro que habrá otra oportunidad para seguir hablando de esto, ya no en base a un hecho suscitado que esperemos ya no se den, sino para dar a conocer, adiestrar a nuestra comunidad sobre las leyes que no nos arriesgamos a leer, no nos adentramos a tener más conocimiento, pero que están ahí y conllevan aplicación de sanciones. Gracias, abogado. Un placer, un saludo a toda la audiencia.